y Desarrollo, Juan Ariel Jiménez, en la línea telefónica. Va a conversar con todo nuestro equipo. Saludo para Cristian Jiménez, para Melton Pineda, para Nivelca, que están todos conectados. Buenos días, adelante, ministro. ¿Cómo está usted? Buenos días. Aquí estamos, librando la batalla día a día. Así es, así es. Ministro, usted anunció ayer que el presupuesto de salud pública se había incrementado en unos 5,000 millones de pesos para enfrentar esta crisis. ¿Qué está planificado en este sentido? Bueno, eso es lo planteado inicialmente. Igual se ha conversado en el equipo que todas las necesidades que tenga el sector salud deben ser atendidas. Entonces, por el momento, estamos haciendo inversiones en aumentar la capacidad que tiene el sistema hospitalario de recibir pacientes en estado crítico. Para eso se está haciendo una compra importante de ventiladores, una adaptación importante de UCIs y obviamente la compra de medicamentos, sobre todo el medicamento Plaquenil, que tan importante está siendo en el manejo de esta epidemia. Adelante. Sí, Eury, adelante. Sí, ministro, hay dentro de la planificación que tiene el gobierno, hay algunas inquietudes de diversos sectores con lo que son los sectores informales. ¿Hay alguna visión del gobierno, algún plan específico? Aparte, FASE tiene que ver básicamente con sectores formales. ¿Hay alguna inquietud en ese sentido? Claro que sí. Nosotros cuando diseñamos los dos programas de ayuda a las personas, FASE está orientado al sector formal. Luego Quédate en Casa va a abarcar gran parte del sector informal, porque estamos hablando de que se estarían incluyendo todos los hogares que están identificados en el SIUBEN como índices de condiciones de vida 1 y 2, y gran parte de los hogares que están en el índice de condiciones de vida 3, en el ICB3, que son los vulnerables. Entonces, en ese sentido, en cada uno de ellos hay muchos trabajadores informales que incluso han sido identificados porque SIUBEN hace una encuesta a los hogares. Entonces, es ese programa de Quédate en Casa el que va a absorber gran parte del empleo informal que se estará apoyando a través de una transferencia de 5,000 pesos mensuales. Bueno, Ariel, una encuesta... Perdón, sí, Julio. perdón. Juan Ariel, hoy Celso Marrancini, Juan Ariel, dice que el gobierno debería crear un fondo especial para pymes que no están registradas, o sea, salones de belleza, talleres que funcionan así, que tal vez no están en el SUBEN. Entonces, yo te preguntaba en ese sentido si hay algo que el gobierno esté pensando en esa orientación. Sí, lo que pasa es que en el SIUBEN están hogares, no están empresas. Es un mecanismo diseñado para apoyar los hogares a través de transferencias monetarias. Entonces, obviamente no se tienen salones de belleza, no se tienen colmados, pero se tienen parte de las personas que trabajan en esos lugares. Entonces es ahí que se recoge el apoyo a esa población. Julio, perdón, señor... pero ministro, sí. hay un tema con esto. Hay trabajadores que son de esos pequeños negocios, sin embargo, el que tiene el pequeño salón, para ir al ejemplo que ponía la luz hace un ratito, que puede tener 2 empleados, no está registrado, o es negocio de un dueño con un familiar. ¿Qué pasa con esa gente que no está en ninguno de esos niveles de pobreza, sino que se autogenera recursos, pero que está fuera de situación económica en este momento? A través de la Promipyme, ¿no habría un registro de esas pequeñas empresas que se pueda plantear un programa especial? Hasta el momento se han pensado programas que apoyen a las personas, pero ya desde la semana pasada hemos estado trabajando en identificar medidas para empresas, sobre todo para garantizar la cadena de pago en la cadena de producción. Entonces, sí que a través de diversos mecanismos se pueden identificar empresas y serían medidas que se anunciarían en el futuro, porque lo que primero quisimos hacer fue ayudar a las personas a mantener su consumo. Entonces, ciertamente, a través de distintos mecanismos se podrán identificar esas empresas para las próximas medidas a tomar. Señor ministro, todo esto está concebido básicamente a 90 días, a 2 meses en otros casos.
y por el momento el país está evidentemente concentrado en el COVID-19, en la atención sanitaria y en la atención alimentaria. Pero ¿qué se visualiza más allá? Usted encabeza un ministro que precisamente es el responsable de la planificación. Y entonces, pasados los 3 meses o los 2 meses, ya el gobierno está visualizando qué hacer para garantizar en ese caso una recuperación rápida. Claro que sí. Bueno, primero debo decir que es difícil prever cómo se va a manejar esta epidemia porque es una epidemia muy nueva. Incluso los modelos epidemiológicos que muestran cómo se va a comportar la población afectada tienen alto grado de incertidumbre, no tienen exactitud al ser un virus nuevo que todavía no está bien estudiado. Esto estamos aprendiendo cada uno de nosotros día a día de cómo manejar la situación, así es en todos los niveles. De hecho, les puedo comentar que la Reserva Federal de los Estados Unidos, una publicación de proyecciones que tenía que hacer, dijo que no la va a publicar porque hay mucha incertidumbre. Entonces, luego de que ya podamos ir sorteando mejor esta situación y que podamos ir relajando las medidas de distanciamiento social, con eso se va recuperando el empleo, se va recuperando la actividad económica, y eso es una transición gradual, porque siempre hay que privilegiar la salud. O sea, hay que ver mucho cómo se va esparciendo el virus COVID-19 y entonces cómo se pueden ir disminuyendo las medidas. Juan Ariel, he dejado de ver proyecciones de números, de estadísticos, ¿no?, que nos hablan de hasta dónde llegaría esta tragedia, porque los cálculos, desde luego, son muy preocupantes. ¿Qué tú entiendes que puede pasar? ¿Has tenido oportunidad de ver estos cálculos que hacen algunas proyecciones de que, mira, tenemos tantos casos, la curva nos va a llevar por aquí, vamos a tener miles de casos, vamos a esto? ¿Qué puede pasar en ese sentido? Bueno, ciertamente el número de casos va a seguir aumentando, es normal. De hecho, gran parte del aumento que se ve en el día a día es que se van confirmando casos que estaban sospechosos, porque hay que decir que cuando el ministro de Salud Pública anuncia una mayor cantidad de casos, son casos confirmados. Puede que haya más casos en el país, lo único que no han sido confirmados. Entonces, es una carrera entre el avance que pueda tener el virus COVID-19 en la población, pero también algo importante es que vamos conociendo más de cómo manejarlo a nivel de medicamentos. Ya se sabe combinaciones de medicamentos que han sido efectivas, ya se sabe de algunos mecanismos para tratar a las personas. El equipo de salud se mantiene constantemente leyendo las investigaciones que salen de países como Francia, España, Italia, Estados Unidos, que se está investigando bien. Entonces, yo diría que ciertamente aumentarán los casos, pero cada vez tenemos más información de cómo tratar los casos que se complican más. Entonces, eso ayudará a que el país pueda tener un mejor manejo. Ministro, a veces a uno le da la impresión como de cierta timidez en el gobierno a partir de la disponibilidad de los recursos, como si se estuviesen guardando recursos para situaciones posteriores. Y alguno gritará por ahí, pero bueno, no se puede gastar todo de inmediato, hay que hacer proyecciones a meses. Pero hay un gran problema, y nosotros estamos resaltando en las Américas por el nivel de letalidad en este COVID-19, como que da la impresión de cierta contención en volcar los recursos hacia contener la enfermedad. Es una falsa impresión, o de gente que no, qué sé yo, o los planificadores tienen que hacer una proyección a largo plazo. ¿No es mejor entrar con todo a ver si mueren menos personas y hay menos contagiados? Se lo están ahorrando el PRM, ¿eh? Bueno, la verdad es que cuando uno se pone en el lugar de las familias que están viviendo este drama, y en el lugar de hijos que ven a sus padres enfermarse con este virus, pues uno quisiera acciones mucho más rápidas, mucho más contundentes, y la comparto. Me ha tocado ya vivir con amigos cercanos, incluso con
compañeros de trabajo, tragedias, y eso es muy, muy duro. La verdad es que el pueblo dominicano y así muchas poblaciones a nivel mundial pueden estar con esta preocupación. Ahora, la respuesta del gobierno yo no la describiría de tímida por un tema de recursos. Hay un sinnúmero de pasos que hay que dar. Nosotros quisiéramos comprar muchísimos más ventiladores, pero tenemos que saber que el mundo entero está comprando ventiladores y los distintos proveedores tienen fechas de entrega. Entonces no se puede de un momento a otro disponer de cientos de millones de dólares y que los ventiladores entren mañana. Esos productores, y hablamos con ellos en el mundo completo, tienen una fecha de entrega y tienen que ser transportados hacia República Dominicana. En el caso, por ejemplo, de las pruebas rápidas, que ya se anunció se iban a empezar a implementar en el país, tuvimos que esperar tener evidencia científica de la calidad y la precisión de ciertas pruebas, porque tenemos que evitar también un uso irresponsable de las pruebas en el pueblo dominicano que lleve a confundir a la población. Estas pruebas no tienen 100% de certeza, las mejores son las PCR. Las pruebas rápidas dan un indicio. Entonces, si la usábamos sin el debido manejo previo de la información, entonces podíamos llevar a que el pueblo se confundiera. Por eso es que cada una de las acciones que se van tomando requieren, uno, de la información precisa, dos, de protocolos de manejo y tres, de que los proveedores puedan suplirnos en el tiempo indicado. Ministro, pero tomando en cuenta que esta situación en el mundo empezó en enero temprano, y en República Dominicana nos impactó de manera directa hace aproximadamente un mes, que fue que se presentó el primer caso, que fue el del italiano, y algunos ni siquiera había que ser tan experto para saber que el tema de las elecciones por la movilidad podía multiplicar los casos. Es una especie de una guerra avisada. ¿No le cogió el tarde al gobierno para empezar esas compras y para prever algunas situaciones del COVID? No, cuando uno se fija, el gobierno dominicano empezó tomando medidas de distanciamiento social bastante temprano. Uno lo compara con otros países, por ejemplo, algunos países de Europa, que hoy viendo hacia atrás dicen debimos iniciar mucho antes el cierre de las fronteras. O sea que el gobierno tomó las medidas. Lo que pasa es que sepamos, ningún gobierno en el mundo está preparado para esta epidemia. Esto es algo que todos estamos librando la batalla. Entonces, 5 años, 10 años después, tendremos mucho más información de qué debimos hacer, pero estamos en el hoy. Estamos con las informaciones que se tienen. Las compras se iniciaron desde antes. Si ustedes se fijan, no hubo quienes criticaron al gobierno cuando declararon de emergencia las compras para COVID y dijeron apenas tenemos un caso, 2 casos. Bueno, pero se estaba previendo. Ahora, insisto, para que puedan llegarnos los insumos y los equipos que nosotros requerimos, eso hay que hacer una orden de compra, el productor tiene que manufacturarlo, el productor tiene que enviarlo hacia República Dominicana. Entonces no es tan rápido como uno quisiera. De todas formas, nosotros, el equipo completo de gobierno está volcado hacia trabajar los temas de COVID. Estamos constantemente hablando con cualquier productor en el mundo que pueda suplirnos con las especificaciones técnicas que nosotros requerimos, porque eso es algo muy importante. No es comprar por comprar, es comprar lo adecuado, porque Ministro, nada peor. ¿Sí? Sí, termine la idea, por favor, que le interrumpí ahí. Usted decía que nada peor. Nada peor que hacer compras ineficientes. Y eso se ha visto ya en otros países que compraron, por ejemplo, un alto número de pruebas y al final dijeron no tienen la calidad esperada. Sí, ministro, vuelvo donde iniciamos un poco, porque no es un problema solamente que lo tiene la República Dominicana. En estos momentos, todo el que está enfrentando el COVID-19 y tiene una población vulnerable, esa población vulnerable es la más difícil de identificar. Es decir, los que más necesitan la ayuda, no solo aquí en República Dominicana, sino en casi todos los países en desarrollo del mundo, son los más difíciles de identificar. Usted habló de las encuestas del CIUBEN, perfecto, pero como una encuesta no es censo, sino que es una encuesta, pues no tiene la precisión de un censo. ¿Habría un mecanismo para que esa posibilidad de no inclusión por errores de la encuesta aparezca? Es decir, que gente que no haya aparecido
pueda ser visibilizada? ¿Hay algún mecanismo que esa gente pues apele a algún lugar, de sus datos, se verifique si le ha llegado o no ayuda, si califica o no? Ciertamente ningún mecanismo es perfecto y la verdad es que nosotros en el gobierno tenemos la humildad suficiente para admitir que las medidas que hemos diseñado no son perfectas, que lamentablemente se nos pueden quedar personas fuera. Y la dificultad de, en medio de una pandemia y las medidas de distanciamiento social, pues iniciar una nueva captura de información. Nos hubiese gustado muchísimo poder salir a las casas, comprobar nuevos beneficiarios que deben ser incluidos, pero no es el momento de hacerlo para no esparcir el virus. Entonces, ciertamente que puede que se nos queden personas fuera. También tenemos que saber que es un conjunto de medidas. De hecho, el equipo social que ha estado coordinando la entrega de raciones alimenticias a través de sin número de actores sociales y del territorio, estamos trabajando de manera coordinada para, en los municipios donde se nota que no hay una presencia activa del programa Quédate en Casa, entonces que ellos privilegien esos municipios. Entonces sí que la combinación de Quédate en Casa, que va a llegar a 1.5 millones de hogares. Estamos hablando de que entre Quédate en Casa y FASE, Quédate en Casa para los informales, los de menores ingresos y los vulnerables, y FASE para los empleados formales, vamos a estar llegando a casi la mitad de la población dominicana. Entonces, en los municipios y en los territorios donde no haya una presencia activa de estos programas, ahí es que se va a enfocar mucho más el programa de ayudas sociales a través de raciones alimenticias. Bueno, pues muchas gracias. Perdón, Julio. Sí. Julio, perdón. Una última pregunta. Juan Ariel, tú conoces muy bien, porque has estado trabajando con organismos internacionales. Usted que es un ministro, Eury, aunque tú puedes ser su papá, pero es un ministro. Usted. A Juan Ariel lo conozco yo desde que tenía 17 años. Muchacho inteligentísimo. Eury, desde que tenía 17 años. Oh, sí, un muchachito. Recuerda que él manejaba una parte de las empresas de Felucho y entonces hacía negociaciones. Un muchachito jovencito, todo el que llegaba a decir, pero ¿cómo puede ser? Junto a la ministra de la Juventud, Juan Ariel Jiménez es el ministro más joven del país. Así es. Pero, más joven. ¿Cuántos años tiene? 30 Yo cumplí 35 años hace un mes. Exacto, jovencito. El más joven, sí. Has tenido una gran experiencia en organismos internacionales, entonces todos pensamos, esto va a pasar, lógicamente tiene que pasar, uno espera que sea lo más pronto posible, pero las consecuencias más fuertes, además de las sanitarias, con muertos puede haber, es lo que va a afectar la economía de República Dominicana y del mundo. Con tu conocimiento de los organismos internacionales, ¿piensas que ellos van a tener que jugar un papel importante para la reactivación de la economía? Y en el caso específico de la dominicana, ese logro que teníamos de ser la más sólida de América Latina, ¿queda amenazado con todo esto? Bueno, ciertamente los organismos multilaterales ya están jugando un rol importante, tanto el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo han abierto líneas de crédito rápido específicas para los países manejar este tema. De hecho, gracias a un préstamo del Banco Mundial es que nosotros pudimos disponer de recursos para financiar el programa Quédate en Casa. Entonces, ellos juegan un papel fundamental hoy en día porque el mercado financiero internacional está cerrado. No es muy fácil para los países ahora mismo emitir bonos soberanos, por ejemplo. Tampoco es fácil emitir bonos en el mercado local. Entonces, el financiamiento de países en vías de desarrollo está proviniendo fundamentalmente de esos organismos multilaterales en el presente. Ya viéndolo de cara al futuro, pues ciertamente se puede prever que las medidas de apoyo fiscal deben continuarse por un tiempo para poder servir de mitigador del impacto económico, y ahí ciertamente estos organismos juegan un rol fundamental. O sea que comparto plenamente la visión del señor Eury Cabral de que no es solamente el reto de salud que tenemos hoy en día, sino de cómo se va a manejar la economía, tanto en el presente como en el mediano plazo, para evitar que se dañen las estructuras productivas y caiga mucho la actividad económica. Bueno, muchas gracias, Juan Ariel Jiménez, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Gracias, Juan Ariel, gracias. Siempre a la orden.
Bien, señores, vamos a una pausa para continuar entonces con los comentarios. Cambio y fuera.